Buenos días, iglesia, hermanos. Buenos días. Deuteronomio 32:5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Señor, te damos gracias, ponemos en tus manos, me pongo en tus manos y nos ponemos todos en tus manos para este sermón, para esta palabra, que seamos bendecidos, edificados y guiados por el Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama La corrupción no es suya. La corrupción no es suya. Hermanos, mire, esto está en Deuteronomio 32, lo que se llama el Cántico de Moisés. El Cántico de Moisés se conoce en Deuteronomio 32, pero también hay en otras partes de la Escritura que en Éxodo también está otra cosa que se llama también el Cántico de Moisés, pero no es igual. Pero este también se llama el Cántico de Moisés. Hermanos, mire, la corrupción no es suya, no es del Señor. Dios no corrompió al pueblo, Dios no corrompe al pueblo, dice Matthew Henry, pues Él es justo y recto. Ellos son los únicos autores de su propio pecado y ruina. Ellos se han depravado a sí mismos. Cada uno es tentado cuando es arrastrado por su propia concupiscencia. Se han destruido a sí mismos. Te perdiste, oh Israel, como dice Oseas 13:9. De sus hijos es la mancha, dice la cita. Mira, hermanos, aún los hijos de Dios tienen manchas, porque estamos en un estado imperfecto, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, dice la Biblia, ninguna mancha, nos engañamos a nosotros mismos, 1 Juan 1:8. Pero hermanos, el pecado de Israel en ese momento no era este tipo de pecado. No era el pecado natural remanente que todos los hijos de Dios tienen. No era una enfermedad contra la que luchaban, velaban y oraban, sino un mal en sus corazones que estaban decididos a hacer. Era una generación torcida y perversa. Era una generación impulsada por un espíritu de contención. Hacían lo prohibido, anteponían su voluntad a la voluntad de Dios, eran impacientes con la reprensión de Dios, odiaban ser reformados y seguían perversamente el camino de su corazón. Mire, algunos comentan o traducen, ¿les causó algún daño? ¿Dios les causó algún daño? Es decir, ¿es Dios el culpable de los males que azotarán a Israel? No, de sus hijos es la mancha, dice la cita. Todo el mal que les viene es fruto de su maldad. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? Ellos culpaban a Dios de todo. Todo era culpa de Dios. Si pecaban, era culpa de Dios. Si venían juicios, era culpa de Dios. Y al Señor le dice, la corrupción, dice Moisés en el cántico, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Mira, hermanos, el mundo en general culpa a Dios de todo, ¿no es cierto? De las guerras, de la maldad, de las injusticias, del hambre, de la pobreza, de los asesinatos, de las violaciones de niños, de los desastres naturales. Y aunque es cierto que Dios los manda, no es una corrupción suya, son juicios. Ahí no está haciendo corrupción el Señor. Hermanos, Dios lo culpan de ser el autor del mal y del pecado en el mundo. Mire, hermanos, pero la iglesia también lo culpa muchas veces de las cosas que suceden. Lo culpamos de nuestros pecados y de nuestras caídas. Nos excusamos en nuestra debilidad y culpamos a Dios diciendo, Él no me ayudó en mi debilidad. Nos excusamos en la soberanía de Dios y decimos, cuando pecamos, bueno, era su voluntad. En una prueba o en una disciplina decimos, es injusta. O sea, estamos diciendo que Dios es injusto, ¿no es cierto? Si tenemos incredulidad, decimos, o más bien, si hay una incredulidad de que una persona no se ha convertido, jóvenes, eso a veces sucede en Ipiales, sobre todo los que ya están después de los 15 años, dicen, bueno, es que Dios no me ha salvado. Inclusive los más pequeños ya los he escuchado diciendo eso. Es que Dios no me ha salvado. Dios no me escucha. Inclusive los que corren a la apostasía o se van de la iglesia dicen, era la soberanía de Dios, yo no soy un elegido. Hermanos, pero la Biblia acá nos está diciendo, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. La culpa nunca es de Dios, la culpa siempre es de nosotros. Debemos partir de ese principio elemental en la Escritura. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primero vamos a recorrer el Cántico de Moisés, en Deuteronomio 32.
En el segundo capítulo vamos a ver la corrupción no es suya. Y en el tercer capítulo vamos a ver de sus hijos es la mancha. Vamos al primer capítulo y por favor váyase a Deuteronomio 32. Vamos a recorrer el cántico de Moisés. Eso está desde el 1 al 43. ¿Qué es el cántico de Moisés? Hermanos, este cántico de Deuteronomio 32 fue dado por designio de Dios a Moisés para los hijos de Israel. ¿Y qué pretendía? Era una advertencia permanente para que se cuidaran de no abandonar a Dios. Comprende todas las relaciones de Dios con Israel, de principio a fin, porque ahí les recuerda todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Ofrece un solemne relato de su grave pecado, el grave pecado de Israel, y también de la ira y los juicios divinos. Este canto tenía como propósito recordar a los israelitas su historia como pueblo elegido y guiarlos en su pacto con Dios. Entonces vamos allá, hermanos. Mire, de hecho el cántico de Moisés inicia en el último versículo de Deuteronomio 31. Lo voy a leer de hecho desde Deuteronomio 31:30 y ya sigo los versículos posteriores. Pero primero vamos a la introducción, Deuteronomio 31:30, y seguimos los primeros versículos, que aquí Moisés se dirige al pueblo para iniciar este cántico. Voy a leer. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Eso está en el último versículo del capítulo 31 de Deuteronomio. Ahorita empecemos Deuteronomio 32. Desde el 1 dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Entonces aquí está hablando Moisés de parte de Dios, le dice al pueblo: pongan atención que está hablando el Señor, pongan atención, que su palabra destilará como el rocío, va a hablar el Señor. Mira, hermanos, sigamos, en los versos 4 al 6, vaya siguiéndome ahí, se contrasta el carácter santo, justo y recto de Dios con la perversión e ingratitud de Israel. Hay un contraste entre Dios e Israel. Dice ahí: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, la cita base. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, hermanos, aquí hace, como les digo, un contraste entre la santidad de Dios, la rectitud de Dios, la perfección de Dios y el pecado de Israel. Arranca diciendo que Él es la roca. Hermanos, es la primera vez en la Escritura que se menciona a Dios como la roca. Es la primera vez llamado así. Bueno, todos sabemos que Cristo es la roca, ¿no es cierto? Eso denota el poder y la fidelidad y el amor divino, que apuntan a Cristo y el Evangelio como un fundamento, un cimiento firme, hermano, en el cual nosotros depositamos nuestras esperanzas, en el cual nos refugiamos en todos nuestros problemas y contra nuestros, cuando estamos en problemas, y nos refugiamos en Dios de nuestros enemigos. Ahí sigue diciendo que cuya obra es perfecta. Cuya obra es perfecta. Entonces, mire, Él es la roca. Nosotros no somos una roca. Digamos que somos como piedras vivas, pero sustentados en la roca, ¿no? Una piedra solita no hace nada, hermanos, si no está sobre la roca. Mire, dice cuya obra es perfecta. Las obras de Dios son perfectas, las de nosotros no. De hecho, nos tiene que redimir de nuestras obras bastante imperfectas, bastante pecaminosas. Entonces su obra es perfecta, la obra de redención y salvación. Muestra la perfección divina porque es en la justicia divina, en la justicia de Cristo. También sus obras en los tratos de Dios con su pueblo, que son con sabiduría. Él no puede errar y son en perfecta justicia, porque Él es justo y recto. Él es santo, pero ellos y nosotros, pero en especial ellos, porque le está hablando a ese pueblo, a esa generación torcida y perversa, ellos eran corruptos, ellos eran necios, ellos eran ingratos al abandonar sus misericordias por vanidades mentirosas.
Era una generación torcida y perversa. Pero el Señor no era torcido, el Señor era perfecto. Su obra es perfecta, Él es la roca. Él no está torcido, nosotros sí. Sigamos ahí, hermanos. En los versos 7 al 14 se narra todas las bondades o las muchas bondades que tuvo Dios con Israel hasta ese momento. Las voy a leer desde el verso 7. Les dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Dice: mire todo lo que Dios había hecho por Israel hasta ese momento. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada. Revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, como lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Dice todo lo que los había ayudado, guiado, sustentado. Entonces, hermano, mira, ahí se muestra la bondad de Dios, la preocupación por ellos. Muestra que les dio un lugar cuando dividió la tierra en naciones, le da un lugar y les anuncia la tierra prometida. En el verso 11 habla del desierto. Dice que como un águila cuidó a sus polluelos. Eso muestra el amor de Cristo para llevar en su cuerpo los pecados, para sustentarnos. La roca, la que nos sustenta. En los versos 13 y 14 habla de la tierra que le dio, Canaán, que eso es que le otorgó, todavía no la habían poseído. Muestra la victoria del creyente por Cristo, hermanos, la tierra prometida, la Jerusalén celestial, hermanos, y el vencimiento, la victoria del creyente sobre los enemigos, el pecado, Satanás y el mundo, y la felicidad del alma. Todo eso el Señor se lo recuerda, pero también son emblemas de realidades espirituales para la iglesia futura, hermanos. Mira, hermanos, en los versos 15 y 18 se muestra la ingratitud e idolatría de Israel. Miremos, o sea, mire todo lo que Dios había hecho con ellos, todo esto, todo lo que había hecho. Y miremos en el 15 y el 18 la ingratitud de Israel, hermanos. Dice, engordó Yesurún, pero engordó Yesurún. Yesurún es una referencia a Jerusalén. Y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Fueron ingratos. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Mire, otra vez habla de la roca. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Mire, esto lo dice Matthew Henry. Yesurún es una referencia a Jerusalén, pero significa la palabra pueblo recto o pueblo visionario. Eso significa esa palabra Yesurún. Hermanos, mira, aunque supuestamente esa palabra significaba pueblo recto, pueblo visionario, y Dios se las dice adrede, pronto perdieron la reputación de su saber y rectitud. Eran rectos y visionarios, pero perdieron esa reputación. Eran locos e ignorantes, como le dice. No eran sabios, no eran rectos. Se entregaron a sus apetitos carnales. Hicieron provisión para la carne, para satisfacer sus concupiscencias, y abandonaron a Dios. Dice ahí, te has olvidado de Dios tu creador, de la roca que te creó te olvidaste. Cuán locos, dice Matthew Henry, están los idólatras que abandonan la roca de salvación para correr sobre la roca de la perdición. Eso es lo que hace la iglesia de Roma, ¿no? Abandona la roca de salvación para sustentarse en una falsa roca, en arena,
en Pedro supuestamente, o más bien en el papado, y van a ir rumbo a la perdición, hermanos. Sigamos ahí, hermanos. Los versos 19 al 25 describen entonces los juicios divinos a Israel por su rebelión. Acuérdense, le describe todo lo que había hecho por ellos. Después les muestra que fueron ingratos y se apartaron de él. Ahorita les dice, miren los juicios que les van a venir. Leamos, 19 al 25. Y lo vio Jehová y se encendió en ira. Y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles, les dice. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, fueron tras los ídolos. Me provocaron a ira con sus ídolos. Miren lo que les dice el Señor, los que les va a pasar, y ahorita les explico. Dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Está hablando de usted y de mí, de los gentiles. Pero también mire lo que dice, los provocaré a ira con una nación insensata. Al parecer, los comentaristas dicen que eso es el Roma, la Roma que persigue al pueblo de Dios. Ahorita les explico más. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Mire todos los juicios. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Hermanos, mire todos los juicios que le vendrían. Por su rechazo, hermanos, serían aborrecidos por Dios. Como dice, se encendió mi ira. Arranca diciendo, eso lo está diciendo John Hill. Dice, mire cómo los enciende ahí, cómo los provoca también. Es decir, el Señor a ellos, es decir, cómo los castiga. Dice, con el llamamiento de los gentiles. Acuérdense, les dije ahí, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Eso después lo cita Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Creo que también está en Oseas, esa misma porción. Mire, y al traer sobre ellos a los romanos, dice, esto lo dice John Hill, verso 20 al 21, dice, los provocaré a ira con una nación insensata, porque ellos persiguieron. ¿Quiénes fueron los que mataron, entre otros, al Señor Jesús? También los romanos estuvieron ahí, ¿no es cierto? Y hermano, y eso sigue pasando, eso va a seguir pasando. Usted sabe todo lo que ha pasado con ese pueblo durante todos estos tiempos. Yo les decía, hermano, esa nación no va a estar en paz. No va a estar en paz. No va a estar en paz, va a seguir en guerra hasta el último momento, según la Escritura. Yo sé que están hablando ahorita de una casa abrahámica, yo lo sé. Y va a haber muchos que van a quedar allí. Pero en general esa nación, precisamente por no terminar sometiéndose a muchas de las cosas que se va a proponer ahí, no va a terminar sometida parte de Israel, hermano, como tampoco la iglesia, ¿no es cierto? Entonces no creo que todos vayan a caer allí. Alguna parte seguramente que sí. Acuérdense que yo les leí eso hace 8 días, van a estar en guerra hasta el final. No va a haber paz allí, no va a haber paz allí. Aunque estén promoviendo eso, seguramente muchas de esas cosas se van a dar. Pero mire, ustedes los ven aparte del catolicismo romano. El catolicismo romano declara anticristos a los musulmanes y a los judíos. Entonces difícilmente creo que eso vaya a prosperar plenamente. Va a haber un ecumenismo grande y sí, pero parte de ellos no van a caer ahí, hermanos, definitivamente no. Y por eso también va a ser la guerra y además también por la tierra, como yo ya les he explicado, hermanos. Y la iglesia pues obviamente no se puede someter a nada de esas cosas. Hermanos, sigamos. En los versos 26 al 38, Dios detiene su venganza hacia Israel. Ahora mire, describe los juicios que le vendrían, pero también dice que va a detener su venganza hacia ellos. No por obras, no porque hayan hecho lo bueno, sino por pura gracia y misericordia. Leámoslo. Dice, desde el verso 26, dice, mire, yo había dicho que los esparciría lejos,
que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. El Señor había dicho eso, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Está hablando de los pueblos paganos. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Sigue diciendo el Señor, mía la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Y mire lo que vuelve otra vez a decir, yo había dicho, pero ya no. Dice, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Entonces, hermanos, mira, esto lo voy a leer, voy a citar a Matthew Henry, tal cual. Dice, la idolatría y rebeliones de Israel merecían. ¿Sí ven? Lo que yo les decía hace 8 días, hermano, no pensemos que es por gracia, perdón, por obra las cosas. La idolatría y rebeliones de Israel merecían, como lo exige la justicia de Dios, que fueran desarraigados. Pero Él perdona a Israel y los deja como testigos vivos de la verdad de la Biblia, hermanos. Por eso tampoco nunca destruye a ese pueblo, porque eso es evidencia, hermanos, de la verdad de las Escrituras. Entonces, hermanos, hay muchos que hablan de la teología hoy del reemplazo. Eso es muy peligroso, hermanos. Todo, y de hecho es católica, ¿no? Mire, y yo pensaba algo en estos días. Ellos siempre ven al anticristo allá, ¿no? Sí, que un judío. Sí. Mire, el judío, ¿sí? Odian a los judíos y también de allá viene la doctrina que va a ser un judío, el anticristo. ¿Sí me entiende? ¿Se da cuenta, hermanos? Pero mire, les decía, para callar a los incrédulos, hermanos, que Israel hoy esté vivo, es decir, como nación, que estén allá en su tierra, eso nos debería a nosotros alegrar en que las Escrituras se cumplen, hermano, pero hay mucha parte de la iglesia de hoy que no quisiera eso. Por eso yo no me enredo tanto que si el sionismo, que no sé qué, finalmente eso hace parte de los decretos de Dios, hermanos. Los ha utilizado, no importa, hermanos, no importa. Es que usted dice sionismo y eso es como si hablara del diablo, hermanos. Es peor que hablar de eso, hermano. Y si usted se va y mira qué es el sionismo, no es más, hermano, que sí, unas élites seguramente que querían para Israel su tierra. Eso era lo mismo, por eso Sion, el monte de Sion. Eso es todo el sionismo. Claro que tenían que tener poder, claro que tenían que tener plata para hacer todo eso, claro que tenían que influir en las naciones, por supuesto que sí, hermanos. Pero el sionismo no es más que eso. Hermanos, miren, dice, para callar a los incrédulos, han sido preservados para propósitos sabios y santos. Esto lo está diciendo Matthew Henry, no lo estoy diciendo yo. Y las profecías nos dan una idea de cuáles son esos propósitos. El Señor nunca traerá vergüenza sobre el trono de su gloria. Esto, dice Matthew Henry, es emblema de Israel en los días postreros. Esto es emblema de Israel en los días postreros. El rechazo del Mesías por la nación judía es la continuidad de su antigua idolatría, apostasía y rebelión. Pero serán llevados a humillarse ante el Señor, a arrepentirse de sus pecados y a confiar en su largamente rechazado mediador para salvación. Porque van a llorar por el que traspasaron algún día. Van a llorar. De a poquitos han ido llorando los que se convierten. Pero un día como nación van a llorar por el que traspasaron. Hasta que digan bendito. Ya no el que viene, sino el que vino en el nombre de Jehová o en el nombre del Señor. Amén.
Hermanos, si él concluye el cántico en los versos 39 al 43, anunciando la liberación de su pueblo. Y dice: ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Está hablando el Señor directamente. Dice: yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano. Y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo, hermanos. Entonces aquí concluye el cántico, hermanos, y muestra la gloria de Dios por un lado, hermanos, y no hay escapatoria de su poder, no hay escapatoria del Señor. Nos muestra también el terror a sus enemigos, para aquellos que lo odian y lo aborrecen. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos ellos. Y nos muestra también el consuelo a su pueblo, hermanos. Concluye con palabras de gozo, hermano. Mire, hermano, cualquiera sea el juicio contra los pecadores, al pueblo de Dios le va a ir bien, hermanos. Le va a ir bien porque tenemos la herencia prometida eterna nosotros. Entonces, hermanos, sigamos ya entendiendo esta introducción y viendo el contraste entre Dios e Israel en ese momento, y también el contraste entre Dios y nosotros. Vamos al segundo capítulo. La corrupción no es suya. La corrupción no es de Dios. Hermanos, miren, primero hablemos de algo. La corrupción no es suya, pero primero hablemos de algo. Como la corrupción no es de Él, Dios es todo lo contrario, ¿no? Dios es puro, santo, recto y justo, ¿no es cierto? En Dios es la perfección y la pureza sin pecado, hermano. Dios es plenamente perfecto, completamente perfecto. Es la esencia de su ser, es decir, que Él sea santo es la esencia de su ser. Hermanos, mire, en Dios se hallan todas las excelencias morales. Toda la excelencia moral está en Dios. Es todo lo opuesto al hombre caído, ¿no es cierto? Es lo que más nos separa de Dios. Dios es santo, el hombre es pecador, vil, ¿no es cierto? Hermanos, es lo mismo que comparar el poder de Dios con la debilidad humana. Dios es todopoderoso, nosotros no, nosotros somos débiles. Mira, hermanos, Dios es la pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. No hay tinieblas en Él, como dice 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La Biblia dice en muchos lados que Él es 3 veces santo. Voy a citar Isaías 6:3, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, hermanos. Santo, 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 eso se conoce como la triada: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo. El Padre es santo, el Hijo es santo, el santo ser que iban a ser, dice la Biblia, y el Espíritu Santo es santo, por eso el Espíritu Santo. Hermanos, Dios aborrece la maldad. Hoy cantábamos en el Salmo 5, del 4 al 5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hermanos, Dios no tolera el mal. Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Mira, hermanos, Dios es puro, santo, recto y justo. Todo lo que hizo Dios, toda su creación fue buena, dice en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, hermanos. Los cielos fueron buenos, la tierra es buena, el sol, la luna, las estrellas, los animales, el hombre y la mujer, hermanos. Todo Dios lo creó bueno, según la Biblia. Mira, hermano, no solo las cosas visibles, estos son cosas visibles. En Génesis muestra sobre todo lo visible. También las invisibles, el mundo espiritual me refiero. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Mire, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Los ángeles los creó inicialmente buenos. A Satanás lo creó inicialmente perfecto, ¿no es cierto? Los hizo buenos. Porque Dios es puro, santo, recto y justo. Hermanos, por tanto, lo que Él proclama, lo que Él enseña, lo que Él declara, su ley es santa, justa y buena, como dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Su palabra es perfecta, su palabra no yerra, su palabra no manda a pecar, su palabra manda a la santidad, a obedecer a Dios, a lo bueno. Su ley es perfecta. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es perfecta y fiel, hermanos. Podemos confiar en ella. Podemos confiar en sus testimonios, en lo que Él declara, en sus profecías. Sus mandamientos, los de su palabra, dice la Biblia ahí también en el Salmo 19:8, son rectos, sus preceptos son puros, dice. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, hermanos. Entonces, tenemos un Dios santo, justo, perfecto, sin corrupción. Dice, la corrupción no es suya. Su ley no es corrupta, su ley es santa, perfecta, recta. Pero también sus obras, lo que Él hace, no es corrupto. Es perfecto, es justo. Hace siempre lo que es justo, como dice en Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. No vamos a ser condenados como los impíos. La ira de Dios no va a venir sobre el pueblo de Dios. Nunca tal hagas. No ha de hacer lo que es justo. A uno les va a dar justo juicio, a otros justa misericordia y gracia, porque es en Cristo, en la justicia de Cristo, esa misericordia y esa gracia. O sea, Él no nos perdona indultándonos. Él nos perdona poniendo nuestros pecados en Cristo, hermanos. Porque de lo contrario es lo que hacen los gobiernos, ¿no es cierto? Perdonan y nadie paga. Aquí no. No ha de hacer lo que es justo. Hermano, todos sus juicios son justos. Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, hermano. Todo lo que Dios haga en esta tierra es justo. Si manda terremotos es justo. Si manda desastres naturales es justo. Si permite el mal es justo, hermanos, porque es juicio para las propias naciones. Hermanos, todo lo bueno que tenemos también viene de Dios. Todo lo bueno, si usted tiene algo bueno, eso es de Dios. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que tenemos viene de Dios. La fe viene de Dios. El arrepentimiento viene de Dios. Los dones que tenemos para servir a Dios vienen de Dios. Aún lo de los impíos que tienen bueno viene del Señor, ¿no es cierto? Parte de su providencia o gracia común. Miren, hermanos, pero Cristo es la mayor dádiva para nosotros, ¿no es cierto? Él también fue puro, santo, recto, justo. Él tampoco pecó, porque la corrupción tampoco es de Él. La corrupción no es suya. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, la Biblia dice que Cristo es el santo ser en Lucas. Cristo es el santo que además no vio corrupción. Dice Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Su cuerpo tampoco vio la corrupción que ven los cuerpos de otros, ¿no? Claro, va a haber la resurrección, pero el cuerpo de Él no llegó a esa podredumbre, hermano. Fue levantado el tercer día de los muertos. Amén. Pero dice, tu santo, también el que es incorrupto, tampoco su cuerpo vio la corrupción. Hermanos, fuimos rescatados por medio del santo, del que es incorrupto, del Cordero sin corrupción. 1 Pedro 1:18-19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, mire, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque la corrupción no es suya, hermanos, de nosotros es la mancha. Y las manchas cayeron sobre el Hijo de Dios, hermano, para nuestra redención. Mire, hermanos, entonces por tanto, Él solo acepta en su presencia al recto, al que ha sido limpiado con la sangre de Cristo, al que ha sido se le ha quitado la corrupción del pecado que pesa sobre él para juicio. Como dice el Salmo 15, del 1 al 2 que hoy leímos: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Por qué? Porque tiene un corazón ya recto, santificado, cambiado, nuevo, diferente. Hermanos, entonces, entendiendo esto, la corrupción no es suya, hermanos. La corrupción no es de Él. O sea, si Dios es santo y perfecto, y todo lo que hace es perfecto, no podemos decir que la corrupción es de Él, ¿no? Así, Israel acusaba a Dios de corrupción, de que era injusto, de que si pecaban era culpa de Dios, no de ellos, ese tipo de cosas. Mira, hermanos, la corrupción no es suya. El pecado, el mal, no provienen de Dios. Viene de otras fuentes. Viene de Satanás, viene del mundo, viene del hombre, de las concupiscencias, pero no viene de Dios, hermano, porque la corrupción no es suya. Hermano, la Biblia nos dice en Santiago 1:13 que Dios no tienta al mal ni al pecado, ¿no es cierto? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no nos lleva a pecar, es Satanás. Ahora, Dios nos suelta, eso será otra cosa. Pero el que nos tienta, la Biblia dice que es el tentador, el mundo, nuestras concupiscencias. Mire, hermano, Dios no es el autor del pecado y del mal. Y eso lo dejaron declaradas las confesiones históricas. La confesión bautista de 1689, la confesión de Westminster. Voy a citarse la confesión de 1689, la bautista, en el capítulo 3, numeral 1, dice: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas. O sea, Él decreta todo lo que sucede, dice. Sin embargo, de tal manera que por ello, Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en Él mismo. Ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad de llevar a cabo sus decretos. Entonces, aunque Él, todo está dentro de su soberanía, dentro de sus decretos eternos, Él no es el autor del pecado. Es que la Biblia nos dice de muchas maneras, hermanos. Mira, hermanos, vamos a ver algunos ejemplos. Dios hizo al hombre recto, ¿no es cierto? Dice la Biblia. Pero dice que el hombre se buscó la perversión. Eclesiastés 7:29 lo dice. He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, Dios no hizo al hombre corrupto, lo hizo recto. Y ellos se desviaron, ¿no es cierto? Y a partir de allí, todos nosotros nacemos con algo que se llama el pecado original, o también con la depravación total. Hermanos, entonces, los males del mundo no son culpa de Dios, hermanos. Aunque haga parte de sus decretos, la culpa es del hombre. Y leámoslos en Isaías 24, del 5 al 6, porque son juicios por el pecado del hombre. Isaías 24, del 5 al 6. Dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Mire, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres, ¿no? Hermanos, mire, los males del mundo no son culpa de Dios, son culpa del hombre. La injusticia, la maldad, la pobreza, las enfermedades, las guerras, los desastres. Aunque Dios mande desastres,
es a causa del pecado del hombre, como un juicio, pero no es culpa de Dios. Yo no le puedo echar la culpa al juez que echa a la cárcel a una persona. Yo le echo la culpa a la persona que cometió el delito, ¿no es cierto? La culpa no es del juez. Entonces, para que me entienda, ¿no? Hermanos, miren, los males del mundo son culpa del hombre, no de Dios. Los hombres son también los que hacen caer a otros, no Dios. Dios no tienta a nadie, dice la palabra, ¿no? Son los hombres, en este caso también Satanás y otras cosas, pero aquí hablemos del hombre. Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces Dios no es el que tienta, es en este caso el hombre. Tienta al otro, o hace caer al otro, o es tropiezo para el otro. Mira, hermanos, cuando hay padres o madres irresponsables, violentos, borrachos, delincuentes o adúlteros, son tropiezo para sus hijos, ¿no es cierto? Son tropiezo. Cuando alguien viola a un niño, son tropiezo. Después cuando crecen. La pornografía es tropiezo, hace caer a otros, es tropiezo. Las mujeres sensuales son tropiezo. O sea, los dos pecan, nadie está justificando al que cae en esto. Pero aquí está diciendo que hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas suceden por causa de otros hombres que hacen caer a otros hombres, ¿no es cierto? Una violación de un niño, ¿no es cierto? Después el niño crece o la niña crecen resentidos. Peca también la niña o el niño cuando crece, pero pues el otro pecó obviamente mucho más, ¿no es cierto? Por haber hecho lo que hizo. Miren, hermanos, hablemos de los falsos maestros. Ellos llevan a muchos al error, pero también es responsable el que oye. Nunca el Señor es el responsable, ni de lo que hace el falso maestro, ni de los que oyen al falso maestro. La corrupción no es suya. Dice 2 de Pedro 2, del 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, mire, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, hermano, todas las herejías, lisonjas, salvación por obras, mandamientos de hombres, formalismo, antinomianismo y cuanta herejía haya, idolatría, etc. Hermanos, son los falsos maestros, son los que los oyen, que le dan audiencia a estos falsos maestros. Pero, hermanos, la corrupción es de ellos, tanto del que habla como del que escucha. Nunca la corrupción es del Señor, nunca es culpa del Señor. Por eso Dios los hará caer a unos y a otros. Primeramente a ellos, a los que hacen caer al otro. Pues, por ejemplo, en Isaías 29, del 20 al 21 dice: porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Mire, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Hermanos, como yo les decía, unos y otros serán condenados. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ninguno puede justificarse. Ay, es que había mucho falso maestro en mi época, y pues yo seguí las novelerías. Claro, pues son las de su propio corazón, las que usted quería escuchar. Hermanos, miren, vámonos a Satanás. Dios creó a Satanás perfecto, pero este buscó el mal. En Ezequiel 28:15, muchos lo aplican a Satanás, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿No es cierto? Satanás fue creado perfecto, era un ángel especial y buscó la maldad, se rebeló contra Dios. Arrastró consigo la tercera parte de los ángeles. Apocalipsis 12:4 lo aplican para explicar eso algunos. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces Satanás, así como hacen los falsos maestros con los oyentes incautos, arrastra también a los demonios, ya demonios en este momento,
para hacer el mal, ¿no es cierto? Los dos son responsables. La corrupción no es de Dios, ¿no es cierto? Mira, hermanos, Satanás, no Dios, guía al mundo a la maldad, porque el mundo está bajo su influencia, como dice 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿no es cierto? Mire, todo este sistema, el engaño que hay dentro de este sistema, la falsa ciencia, las falsas religiones, la falsa fe, la maldad, la iniquidad, la corrupción, es influencia del diablo, de Satanás, no de Dios. Dios deja al hombre, pero no es que Dios produzca el mal. Hermanos, mire, el mundo nos seduce a pecar. No, Dios es el que nos seduce a pecar, porque Él no tienta a nadie, como les dice. La corrupción no es suya, como les dije, la corrupción no es suya. 1 Juan 2:16, el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y dice, no proviene del Padre, sino del mundo. La corrupción no es suya. Lo malo del mundo no viene de Dios, la corrupción no es suya. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, proviene del mundo. Hermano, la carne, todo lo sensual, el ocio, el placer, el entretenimiento vano, el sexo, las drogas, los vicios, el cine, la televisión, todo lo que alimente la carne, los espectáculos mundanos, todas estas cosas, todo el deseo de los ojos, el adulterio, la codicia, la envidia, lo material, lo que vemos en todos los medios masivos, la vanagloria de la vida, las riquezas, el éxito, el aplauso, sueños y vanidades ilusorias, todo lo banal, hermanos, no proviene del Padre, sino del mundo. Porque la corrupción no es suya, hermanos, no es suya, de sus hijos en la mancha, o del mundo en la mancha, en este caso. Hermanos, miren, Dios tampoco hace injusticia o corrupción cuando escoge a unos y deja a otros, porque la corrupción no es suya. Romanos 9, 14 al 15, cuando habla de la elección soberana, de la predestinación. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, hermanos, el simple rechazo a la doctrina de la elección soberana, Dios es injusto, ¿cómo escoge a unos y deja a otros? Bueno, en ninguna manera hay injusticia en Dios. Y Pablo es tajante al decir eso, que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Hermanos, porque a los elegidos de Dios, cuando Él tiene misericordia de los que quiere tener misericordia, lo da por justicia, en justicia, como yo les decía hace un momento, en la justicia de Cristo. No nos indulta. Sobre Cristo pone sus pecados. Y Él puede hacer con lo suyo lo que quiera, como dice la palabra de Dios. Él puede escoger a unos, puede escoger a la mitad de la población, puede escoger al remanente, podría haber escogido a todos si hubiera querido, o podría no haber escogido a ninguno y seguiría siendo perfectamente justo. Pero a los que pasa por alto, a los vasos de ira, pues hermano, no está haciendo más que aplicar la justicia, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no es cierto? A nadie le está aplicando injusticia, ni a los que escoge, ni a los que deja, o a los que rechaza, a los réprobos. Hermanos, porque la culpa es del que se condena, no de Dios, pues ellos no quieren ir a la luz. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios no echa, por tanto, nadie existe en el infierno hoy, ni existirá, que haya querido ir verdaderamente a Cristo y Dios lo haya desechado. Porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no lo he hecho fuera, dice Cristo. Entonces aquellos que se van a la apostasía, ellos realmente nunca se quisieron entregar al Señor. Nunca quisieron ser limpiados y ser sometidos al señorío de Cristo. Por eso se fueron tras los ídolos de su corazón. La verdad es que los hombres no quieren ir al Señor.
Los réprobos no quieren ir al Señor. Los vasos de ira no quieren ir al Señor. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren, hermanos. No quieren. Hermanos, la Biblia nos dice también que la injusticia del hombre resalta la justicia de Dios. Lo dice. Cuando el hombre es injusto, eso también resalta la justicia de Dios. Por ejemplo, en otro lado dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nuestra injusticia resalta la justicia de Dios. Eso es cierto. Sin embargo, Dios es justo al condenar, porque alguien podría decir, bueno, como le dijeron a Pablo, pues si mi injusticia resalta la justicia de Dios, ¿por qué me va a culpar? Se lo leo. Romanos 3 del 5 al 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? El hombre es responsable, hermanos. El hombre es responsable de pecar. Aunque eso resalte al final la justicia de Dios, porque todos los que se condenan, la gran masa de la humanidad que se va a condenar, va a exaltar la justicia de Dios. Eso no quiere decir que el hombre no sea responsable y pueda decir, ay no, como eso, yo ayudé a elevar la justicia de Dios, entonces no me debe condenar. No, por supuesto que no, porque él lo merece, porque la paga del pecado es la muerte, porque no quiere ir al Señor para ser salvo. Hermanos, usted y yo tampoco podemos hacer mal para que venga el bien, lo dice ahí a continuación de los versos que acabé de leer. Romanos 3 del 7 al 8 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, mire, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Mira a donde llega el mal entendimiento de la soberanía de Dios. Entonces ellos dicen, no, pues, como dice ahí, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy juzgado como pecador? ¿Sí me entiende, hermanos? Yo no puedo pretender pecar obstinadamente basado en la soberanía de Dios y decir, hagamos males para que vengan después los bienes. Si bien es cierto que nosotros estamos en el mal y Dios nos rescató en el mal, nosotros no planeamos eso para que Dios nos salvara, ¿no es cierto? Por eso el fin allí no justifica los medios. Hermanos, miren, debemos tener mucho cuidado con decir cosas como esas, ¿no? Ay, hagamos males para que vengan bienes. Ay, era la voluntad de Dios, entonces yo por eso lo hago y lo voy a volver a hacer para que vengan bienes. Por supuesto que no. Otra cosa es el decreto de Dios, que usted lo haga sin estar pensando en esas cosas, hermanos. Pero como de Dios nadie se burla, Él sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Ay, me voy a ir de la iglesia, como le decíamos allá en Ipiales, me voy a ir de la iglesia, voy por allá, me voy al mundo un ratico, si soy elegido, volveré, Dios me volverá a traer. Hagamos males para que vengan bienes, ¿cómo no? La corrupción no es suya, hermanos. Hermanos, en verdad, nuestra corrupción no proviene de Dios, proviene de nosotros mismos. Santiago 1:13, vuelvo a leerlo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tercer capítulo, hermanos. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Hermanos, de sus hijos es la mancha. Del hombre es la mancha en general. Pero también aquí, especialmente la cita de su pueblo visible. Mire, hermanos, empecemos con el hombre en general. La maldad en los días de Noé era desbordada. Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La corrupción no era de Dios, la corrupción era de la humanidad en ese momento, así como hoy. La maldad es mucha en la tierra, ¿no es cierto? Así hoy. La tierra estaba corrompida, Génesis 6 del 11 al 12, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, había maldad por todo lado como hoy.
Había injusticia, inmoralidad de todo tipo, hermanos, en aquel entonces, así como hoy. Pero la corrupción no venía del Señor, de sus hijos en la mancha, o en este caso de la humanidad era la mancha en ese momento. Veamos algunos ejemplos de cómo los que se llamaban hijos de Dios, el pueblo visible, no estoy diciendo que fueran salvos todos, pero digamos visto como en general el pueblo visible, como decir la iglesia visible hoy, aunque la mayoría no sea salva. Miremos a los israelitas. Ellos se corrompieron primero haciendo el becerro de oro. En Éxodo 32 del 7 al 8 dice: ándale, le está diciendo Dios a Moisés, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ellos se corrompieron, la corrupción no venía de Dios. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, ellos se corrompieron. Con la idolatría, ¿no es cierto? Eso todo lo que hace hoy la iglesia visible de idolatría, pues obviamente es culpa de la iglesia. La falsa iglesia, como es el catolicismo romano, que promueve la idolatría con sus fiestas santas, que no son sino fiestas a los demonios, la Navidad, la Semana Santa, todos los días santos, pues hermano, la corrupción viene de ellos mismos. Dios, mire, de hecho por eso existe el principio regulativo, ¿no? Lo que Dios mandó, Dios nos mandó a hacer esa corrupción. No, ellos inventaron eso, la corrupción viene de ellos, no de Dios. Hermanos, mire, la idolatría llevaría a Israel a corromperse. En Deuteronomio 4 del 15 al 18 dice: guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. Está hablando de una figura de Dios. Por eso tampoco podemos hacer imágenes de Dios, porque los católicos justifican y dicen: no, es que es imagen de un ídolo. No, es que aquí también dice que ni siquiera de Dios podemos hacer. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, en figie de varón o hembra. ¿No es cierto? Y ya después habla de animales y de otras cosas. Bueno, hermano, la idolatría viene del corazón corrupto e idólatra del ser humano, no viene de Dios. Dios no manda la idolatría, Dios condena la idolatría, la corrupción no es de Él. Toda la mercadería, imágenes, cuadros, estatuas, a María, a los santos, al mismo Cristo, a la Trinidad, todo lo que hacen las religiones paganas, la corrupción no es suya, es de los que la hacen. La idolatría es de los que la hacen, no de Dios. Moisés les dice a los israelitas antes de morir que aunque se los había advertido, mire, les voy en orden cronológico. Les dijo: mire, ninguna figura viste para que no hagan imagen. Pero Moisés después les dice: mire, que finalmente eso les iba a pasar. Moisés, Deuteronomio 31, 29 dice: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos, con la idolatría. Hermanos, mire, en Jueces 2:19, cada vez que moría un juez, ellos se volvían a corromper, porque de sus hijos es la mancha. Eso lo dice la Biblia ya. En Jueces 2:19 dice: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Dice obstinado camino. Entonces, hermanos, los hijos con los padres, ¿no es cierto? Se van de la casa y se van al mundo, ¿no es cierto? Se casan y como ya no están, o hacen lo que se hace en su vida. Y mientras estuvieran en la casa, venían a la iglesia, hacían todas estas cosas. Se van de la casa y ya no vuelven a la iglesia, no vuelven a los caminos del Señor. Les pasa como a ellos, cada vez que un juez moría, se volvían a corromper. Hermanos, tenga cuidado, hermano o hermana, amigo o amiga. Si usted ha vivido su cristianismo de manera arrastrada, o sea, como empujones, porque toca, por temor. Bueno, ¿qué pasaría si no estuvieran algunos de los que lo arrastran, los empujan? ¿Qué pasaría?
¿Qué pasaría si Dios nos quita a alguno de nosotros o quita a alguno de ustedes que han sido, digamos, obstáculo para que se vayan al mundo? No sé qué pasaría. Aquí puede que haya muchos, espero que no, pero podría ser que están acá porque está gran parte de su familia. Pero ¿qué pasaría si estuvieran en otra iglesia? El que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos, Israel en días de Isaías estaba totalmente corrompido. En Isaías 1, del 5 al 6 dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Miren, hermanos, les habla un pueblo que eran falsos creyentes, aunque era pueblo visible de Dios. Eran inconversos, eran impíos, estaban en depravación. Dice: toda cabeza está enferma, desde la planta de los pies hasta la cabeza. Miren, hermanos, le dijo algo similar a Efraín. Efraín representa el reino del norte. Cuando se dice, oh, Efraín, está hablando del reino del norte, de las 10 tribus, de las que se mezclaron con Samaria y quedaron los samaritanos. Tocó fondo en su corrupción ese reino. Oseas 9:9 dice: llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Mira, hermanos, el que siembra para la carne segará corrupción. Él no tendrá por inocente al culpable. Temamos, hermano, temamos. Porque Él se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Vámonos, ese era el reino del norte, ahora vamos al reino del sur. Judá, en tiempos de Sofonías, fueron diligentes en corromperse. Sofonías 3:7. Dije: ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Se apresuraron, es decir, fueron diligentes. Hermanos, diligentes para pecar, no diligentes para la obra de Dios. Nosotros tengamos cuidado de ser diligentes para las cosas de la tierra y no diligentes para las cosas del Señor. Vámonos más cerca, al Nuevo Testamento. Los escribas y fariseos eran llenos de inmundicia. El Señor les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Este es el hipócrita, el que está dentro del pueblo de Dios, pero tiene una doble vida. Este es el formalista, el que tiene dos vidas. El que vive acá en la iglesia de una manera, haciéndolo políticamente correcto, y viviendo por fuera otra vida. Muertos, dice, llenos de huesos muertos y de toda inmundicia, llenos de hipocresía e iniquidad. Tengamos cuidado, hermanos. Esteban les dijo que eran unos incircuncisos a esa generación. Hechos 7:51 les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres a ti, así también vosotros. Ellos estaban endurecidos al Evangelio, endurecidos para entregarse a Cristo, endurecidos para no arrepentirse de sus pecados. Hermanos, miren, pero ¿sabe qué era lo más triste? Con esa generación en tiempos de Cristo, que el Señor le dice que estaba llena de inmundicia, llena de corrupción, que ellos no la veían. Eso es lo que Dios nos guarde, que nos pase eso, que no veamos la corrupción. Juan 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Se creían del pueblo de Dios y no eran del pueblo de Dios. Se creían salvos y no eran salvos. Se creían hijos del rey, pero eran hijos del diablo. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿vemos nuestra inmundicia? Si usted no es creyente, usted ve su depravación, su corrupción. Eso le pasa al mundo, hermanos. El mundo no se cree malo, no cree que está enfermo.
Sí acepta que es pecador para justificar sus pecados, pero no acepta la verdadera corrupción que hay allí, que lo aleja de Dios, que lo destituye de la gloria de Dios. Pero hermanos, nosotros tengamos cuidado con no ver inmundicia en nosotros, con no ver tibieza en nosotros. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Y eso sí, nunca responsabilicemos a Dios de nuestros pecados, hermanos. Voy a volver a leer Santiago 1:13, pero voy a leerlo hasta el 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Les voy a volver a recordar lo que dije al principio. Cuando tenemos debilidad, cuando somos débiles, es verdad. Y por causa de ello caemos, no le echemos la culpa a Dios, hermanos, porque la corrupción no es suya. Digamos, no me ayudó, no me escucha. No digamos eso, hermanos, porque la corrupción no viene de Él. Mire, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No nos escudemos, por favor, en la soberanía de Dios, diciendo, usted y yo pecamos, y decimos, bueno, es que era su voluntad. Recuerda lo que pasó en Ipiales hace 8 meses, cuando pues desagradablemente pasó lo que pasó, se llegó tarde, no sé qué. Entonces allá muchos hermanitos empezaron a decir, no, era la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no es que pequemos y hagamos lo malo. No le echemos la culpa a la soberanía de Dios. Cuando estamos en una disciplina y contendemos con Dios, cuando estamos en pruebas, decimos, es injusto. Usted está diciendo exactamente lo que aquí el Señor condena. La corrupción no es suya. No, es injusto, es que a mí es el único que me pasa, a mí es la única que me pasa, es que usted no conoce, como a usted no le ha pasado, es injusto, está haciendo como Job en su tiempo malo. La corrupción del Señor, la corrupción es suya, no del Señor. Si usted es incrédulo, Dios no me ha salvado, niños, Dios no me ha salvado, Dios no me salva, Dios no me escucha. No, ustedes verdaderamente no quieren entregarse al Señor. Los que ya están en la edad de conciencia, no se escudan. El que apostata de la fe, dice, es la soberanía de Dios. O el que se va a la iglesia, ellos creen que se van temporalmente. No soy elegido, y si lo soy, me traerá después. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, del hombre es la mancha, del apóstata es la mancha. Hermanos, mire, de nada sirve culpar a Dios. Nada logramos culpándolo a Él y pecando. No dañamos finalmente a Dios, nos dañamos a nosotros mismos, como dijo Job 35 del 6 al 8, ya en un estado de lucidez espiritual. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Es que estos que se apostatan de la fe, o que se van, o que viven contendiendo con Dios, piensan que le van a hacer mal al Señor. Eso es como el suicida. Se suicida y dice, me van a extrañar. Piensa que ¿quién se hace mal a sí mismo? Es lo mismo, hermanos, acá. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? Nada, hermano. Nada, hermano. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. ¿Sabe por qué también? Porque pagaremos solo. Dios no va a pagar ya por nosotros en el infierno. Proverbios 9:12, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Usted le predica a la gente, y si muchos se escudan, yo estuve en una iglesia cristiana, pero es que allá son muy hipócritas. Allá los falsos maestros, allá hay muchos, piden plata, roban, no sé qué. Sí, y puede ser verdad. Pero miren, ¿sabe qué? Usted va a pagar solo, usted no va a ir con el falso, usted no va a echarle la culpa al falso maestro cuando esté en el día del juicio o cuando parta de esta tierra. Entonces no le echemos la culpa a otros, responsabilicémoslo de nuestros pecados.
En todo lugar, hermano, en la casa, en la iglesia. Sí, hay del que hace caer al otro, pero los dos caerán al hoyo. Eso dice la Biblia. Seamos responsables, hermanos. Acudamos a Dios, sí, pero sin culparlo, o si no vamos a perecer. Leo otra vez Oseas 13:9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. O sea, no está en ir a culpar a Dios, en echarle la culpa a Dios. Está en ir a asumir nuestra culpa e ir al Señor por ayuda. Allí, eso es lo que debemos hacer. Mire, porque de lo contrario, generación torcida y perversa. Todos los que no quieren ver sus pecados y someterse a Dios son una generación torcida y perversa. Son un alma torcida y perversa. Isaías llamó a Judá generación de malignos. Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Apostataron, se fueron. Les dice hijos porque era el pueblo visible de Dios. El salmista Asaf advirtió al pueblo a no ser como sus padres, una generación contumaz y rebelde. Salmos 78:7. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces les dice a ellos en tiempos del salmista, más o menos en tiempos de David, les dice, miren, no sean como los padres en el desierto, que fueron tras la idolatría, que hicieron todas estas cosas malas. No hagan como ellos. Miren, usted y yo venimos, la mayoría del catolicismo romano. No hagamos como ellos. No hagamos de donde salimos. Ella es la madre iglesia, ¿no es cierto? No hagamos como ellos. La falsa madre iglesia, obviamente. Usted viene de padres que no eran cristianos, la mayoría de nosotros, creo que casi todos. Bueno, a excepción de los niños, ¿no? Los adultos. No hagamos como nuestros padres que eran idólatras, eran obstinados. Muchos no sé, la mayoría nos han querido entregar. Bueno, no hagamos como ellos, así como le dijo, generación contumaz y rebelde. Sigamos. Juan el Bautista en el Nuevo Testamento llamó a los fariseos y saduceos generación de víboras, por creer que podían ser salvos por bautizarse o por ser hijos de Abraham. Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Si usted cree que por ritos y ceremonias puede ser salvo, está muy equivocado. Si usted cree que por ser del linaje, allá les dice, del linaje de Abraham, si ustedes niños creen que por ser hijos de padres cristianos van a ser salvos, solamente por eso, están muy equivocados. Si están poniendo su esperanza en eso, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Si creemos esas cosas, si estamos confiando en esas cosas. Cristo llamó a los fariseos y saduceos generación mala y adúltera por tentarlo al pedirle señales. Mateo 16:4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos pedían señales para contender con las señales verdaderas, ¿sí me entiende? O sea, contender con las escrituras, porque no se querían entregar al Señor. Había incredulidad, cuestionaban las escrituras, así hacen muchos hoy, cuestionan la palabra, quieren buscarle el error a la Biblia, cualquier cosa para justificar su maldad. Generación mala y adúltera. Cristo llamó a sus discípulos generación incrédula y perversa, por incrédulos. Mateo 17:17. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Bueno, hermanos, cuando oramos sin fe, cuando estamos sin fe, hermano, oramos como orando a quién sabe qué cosa, a una pared. Oh generación incrédula y adúltera. Pero no, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Cristo llamó a los escribas y fariseos generación de víboras, así como Juan el Bautista. Mateo 23:23, serpiente, generación de víboras,
¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Estos estaban llenos de inmundicia, como leí hace un momento, llenos de iniquidad, confiando en sus obras, confiando en sus ritos, teniendo dobles vidas, adúlteros de ojos, asesinos de corazón, generación de víboras, si somos así, hermanos o amigos. Mira, hermano o hermana, usted y yo no podemos ser así. No podemos ser como una generación perversa y maligna, de hijos depravados. Miren, no podemos ser, como dice allí la cita base, generación torcida y perversa. Tengamos cuidado, hermano o hermana, amigo o amiga. No podemos ser así, más bien debemos alumbrar en medio de una generación así, maligna y perversa. Filipenses 2, 15 al 16, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Debemos no caminar como una generación torcida y perversa, sino en medio de una generación maligna y perversa, alumbrar irreprensible. Dice, seáis irreprensibles y sencillos, no en corrupción, porque la corrupción no viene de él. De sus hijos, si hay corrupción, es la mancha. Nosotros debemos ser santos como él es santo. Debemos seguir las pisadas del santo, de Cristo. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo, hermano y hermana. Por eso entonces debemos luchar contra nuestra carne, contra nuestra corrupción, hermanos. Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermano y hermana, velemos y oremos. No le echemos la culpa al Señor. Si estamos cayendo en tentación, entrando en la tentación, es porque no estamos velando y orando. Porque Dios no tienta a nadie, no le echemos la culpa al Señor. Más bien pidamos sí su ayuda, como les dije también hace un momento. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, el oportuno socorro. Cuando uno, entrar en tentación, usted no pretenda que está jugando con el pecado, se va al cuarto con estoy hablando de manera general con el adúltero, ¿no es cierto? Yo sé que aquí nadie hace eso, pero hermano, no pretenda que se va, para que me entienda el ejemplo, que se va y que el Señor lo va a librar allá en las sábanas. Usted ya entró en tentación. Por eso dice aquí, para el oportuno socorro. No piense que el oportuno socorro va a ser allá. El oportuno socorro es antes de abrir la puerta. Sometámonos al Señor. Acudamos a Él, hermano y hermana. Luchemos contra el pecado, abandonémoslo. Mire, si vencemos es por su gracia y misericordia. Pero si caemos es por nuestra negligencia y maldad, por nuestra corrupción. Nunca por su corrupción, porque la corrupción no es de Él. Él es santo, no hay tinieblas en Él. Él aborrece la maldad. Él no tienta a nadie al mal, hermano y hermana. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Que el Señor nos ayude, que en esas palabras no sean para nosotros, hermano y hermana. Una generación torcida y perversa. Que esto no sea una iglesia torcida y perversa. Sí, hay rezagos de corrupción, pero aquí le está hablando a aquellos que estaban torcidos y en perversidad, hermanos. No una iglesia fiel, no un pueblo fiel. Que Dios nos ayude y nos perdone. Tampoco nuestros hogares, tampoco nuestras vidas. Vamos a Cristo, al Santo. Él nos sigue limpiando de toda corrupción remanente. Que el Señor nos ayude. Señor, damos gracias, Padre, por tu palabra. Obra en nosotros. Ayúdanos a meditar en estas cosas. Guárdanos de la iniquidad. Perdónanos si en nuestros corazones, si hemos contendido contra ti, te hemos echado la culpa. Señor, la corrupción no es tuya. De nosotros es la mancha. Cualquier cosa mala que haya en nosotros proviene de nosotros mismos. Proviene también de Satanás, del mundo, pero es porque nosotros lo dejamos entrar, lo permitimos. Pero si hay algo bueno, proviene de ti, porque toda dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Te damos gracias, Señor, obra en nosotros, ayúdanos, perdónanos por haber sido negligentes, porque no velamos y oramos, porque caemos fácilmente, porque entramos, dejamos entrar, perdónanos. Señor,
Intentamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. El oportuno socorro. Te lo pedimos, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.